Amigos de Huertas Magaña, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos un tema muy importante que nos han solicitado en todas nuestras redes sociales. Por cierto, si aún no te suscribes a nuestras otras redes, te dejamos aquí abajito en la caja de descripción los links para que vayas directamente y te suscribas. El tema del que les hablo es cómo saber en qué momento podemos nosotros cosechar un mamey estando en el árbol. Acompáñenos y veamos de qué se trata. Lo que tenemos que hacer es un pequeño calado o rasgado en la cáscara de la fruta para determinar si tiene el color adecuado, o más bien si tiene el grado de madurez fisiológica adecuada para poder hacer el corte. ¿Y cómo hacemos esto? Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es hacerle, como les comenté, un calado, aquí como lo podemos ver, a la cáscara de la fruta, y en base a eso determinamos si la fruta ya está con la madurez fisiológica adecuada para poder cosecharla. En este caso, como podemos observar, tiene un color rojo, un color muy llamativo, rojo intenso, y se dice que mientras más rojo sea el color, mejor es la fruta. Bien, aquí vamos a hacer unas pruebas más en otros frutos que tenemos aquí cerca. Como podemos observar, se hace el calado y se ve el color. Como pueden ver, este no es un color tan intenso como el primero, pero si calamos en el otro extremo de la fruta, nos vamos a encontrar con un mejor color. Aquí, si lo podemos ver, entonces se puede apreciar un poquito, tal vez por la luz del sol nos complica un poco, pero yo creo que sí se puede ver un poquito mejor. Este color es muy bueno y decimos que esa fruta ya está lista para ser cosechada. Podemos hacer unas pruebas más aquí en este, por ejemplo, y pueden ver que esa fruta ya tiene un buen color, ya se puede cosechar. Podemos hacer una prueba más por aquí en esta para tratar de enfocar un poquito mejor con la cámara y para que ustedes puedan observar. Aquí hacemos el calado. Como pueden ver, el color ya es un color aceptable, es un color rojo o naranja intenso. Aquí podemos hacer otro calado, y pues este, por ejemplo, todavía le falta un poco, todavía no tiene el color adecuado. Se puede esperar un poquito más. Podemos hacer igual aquí en la parte de abajo otro calado para ver qué tal está, y vemos que todavía no tiene el color adecuado como los primeros. Esta fruta puede quedarse en el árbol durante algún tiempo más, tal vez unas 2 o 3 semanas, para que alcance el color de los anteriores. Podemos hacer un calado aquí en este, a ver qué tal sale, y de la misma forma tiene un color considerable. Vamos a buscar otros frutos por aquí a los que les podamos hacer el calado. Aquí está uno, y como pueden observar, vamos a tratar de hacer un mejor enfoque. Tal vez la luz nos perjudique un poco, pero aquí se puede apreciar con un poquito de mayor claridad. Podemos buscar uno más, por ejemplo aquí este. Si hacemos, aquí no se aprecia muy bien, vamos a intentar hacerlo en este. Y aquí tal vez en las imágenes no se vea tan bien como se ve en persona, pero ya la mayoría tiene un color aceptable, un color bueno para poder cosechar esa fruta. Aquí vamos a ver,
y este tiene un muy buen color. Espero que lo puedan ver. Aquí creo que sí se ve en la cámara. Ya tiene un color bastante bueno para poder ser cosechado. Apreciar, todos los que hemos calado hasta el momento están de un color rojo intenso, y eso quiere decir que ya se pueden cosechar. Otro dato muy importante que deberían saber, amigos, es que el mamey tarda de 16 a 18 meses en el árbol para poder ser cosechado. Es decir, que desde el momento en el que sale la flor y hasta que ese fruto alcanza su madurez fisiológica tarda de 16 a 18 meses. Y pues les comento esto porque no podemos estar haciendo esos calados durante todo ese tiempo, durante todos esos meses. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nuestro árbol empiece a florecer, nosotros llevamos un conteo de 16 meses y hasta ese tiempo es donde ya tenemos una probabilidad alta de empezar a tener fruta de una buena madurez fisiológica. Entonces, si por ejemplo nuestra variedad o nuestro tipo de mamey empieza a florecer en el mes de septiembre, por ejemplo, contamos los 16 meses y a partir de ese mes podemos empezar a hacer el calado de esa fruta. Les comento eso porque no todas las variedades o todos los tipos de mamey se pueden cosechar en el mismo mes o en la misma época, sino que varía de acuerdo a las épocas de floración de cada variedad. En este caso, nosotros únicamente trabajamos con dos variedades, que es la Magaña 1, que es la que calamos ahorita hace un momento, que ya tiene el tiempo suficiente para tener la madurez fisiológica, y tenemos la variedad Magaña 2, que es la que sigue después de esta variedad que calamos hace un momento. Ahora nos vamos a acercar a un siguiente sector aquí en la misma huerta donde tenemos la otra variedad, y vamos a hacer unos calados para que ustedes vean que el color es diferente. Ahora nos vamos a aproximar hacia ese lado de la huerta. La época de producción que tenemos de la variedad Magaña 1 es entre los meses de enero, febrero y marzo. Y la época de producción de la variedad Magaña 2 es entre los meses de abril, mayo y junio. Y de esta forma tenemos alrededor de 6 meses de producción de las dos variedades.
En ocasiones se puede adelantar o atrasar la temporada de producción de acuerdo a las condiciones climáticas que hagan previo a los meses de producción. Específicamente en los meses de noviembre, diciembre, que es cuando en nuestra zona baja un poco la temperatura, y si esa temperatura llega a bajar mucho o se prolonga esas temperaturas, puede atrasar la producción, como es en este caso. En este 2018 la producción está atrasada alrededor de 2 meses, ya que en el mes de diciembre-enero hicieron unas temperaturas un poco bajas, por lo que nos atrasó un poco la producción. Bien, ya nos encontramos en un sector donde tenemos la otra variedad, la Magaña 2, y vamos a hacer un calado para que ustedes vean la diferencia que tenemos en cuanto al color de la fruta. Como pueden apreciar, no tiene el rojo intenso de la Magaña 1, ya que esta fruta, esta variedad, la M2, aún todavía no está en época de producción. Todavía le faltan alrededor de un mes o un poco más para que empiece la cosecha. Aquí vemos claramente que tiene un color marrón verdoso, y eso nos indica que todavía no se encuentra con el grado de madurez fisiológica correcto. Aquí podemos ver otro calado, y como pueden observar, la fruta decimos que todavía está verde, y pues no es adecuado cosecharlo de esta manera. Aquí podemos ver que pues no tiene el color rojo intenso como lo tenía la otra variedad. Vamos aquí a aproximarnos a otros frutos para ver si podemos apreciarlo un poquito más. Y pues aquí está. Este ya poco a poco empieza a mostrar un color, pero pues si comparamos este color con el color de los anteriores, es preferible cosechar la otra variedad que ya tiene un color rojo más avanzado. Si aquí podemos hacer otro calado, y también de la misma forma vemos que ya los primeros empiezan a pintar, pero pues la gran mayoría, como pueden ver, está todavía verde, y entonces eso nos indica que todavía no tenemos el grado de madurez adecuado para hacer una cosecha. Aquí también empieza ya a pintar, pero no tiene, les repito, el color adecuado. Como pueden ver, es un marrón, no intenso, no rojo, y pues esta fruta la dejamos un tiempo más para que continúe el proceso. Otro dato que es importante mencionar es que el grado de madurez fisiológica del mamey en un solo árbol puede ser muy variable de acuerdo a la ubicación de la fruta en el árbol. Es decir, aquí en la parte de abajo podemos encontrar fruta roja o que ya tenga un buen color. También podemos encontrar en la parte de arriba, en la parte de los lados, en la parte del centro. En fin, si podemos encontrar fruta en alguna de esas partes, no quiere decir que en todo el árbol tenga fruta ya buena. En muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, cuando se hacen los cortes, se tiene que revisar todo el árbol para determinar cuál fruta ya está buena para su cosecha, y la que aún todavía no tiene el color adecuado se tiene que dejar en el árbol. Es un trabajo muy complicado, es un trabajo que en la producción es el mayor costo la que tiene por la mano de obra que se utiliza para hacer ese trabajo, pero es la única manera hasta el momento de determinar que una fruta tenga la calidad adecuada para hacer el corte. Otro punto que se debe mencionar es que el tamaño de la fruta no es determinante para saber si ya se puede cosechar o no esa fruta. Es decir, podemos encontrar mameyes
grandes que estén verdes, o podemos encontrar mameyes pequeños que ya tengan un buen color rojo. A diferencia de otras frutas que se cosechan por el tamaño que puedan alcanzar en el árbol, en el caso del mamey no es así, sino que para determinar esto, como ya platicamos, se tiene que calar la fruta y saber el color de la pulpa que tiene bajo la fruta, ya sea que esté grande o esté pequeña. Lo importante es el color que tenga en la cáscara. Otra creencia que se tiene, que es errónea, es que se puede determinar el grado de madurez de la fruta con el color exterior de la cáscara, y eso no es así. Como podemos ver aquí en este mamey que tengo en la mano, de este lado tenemos un color grisáceo más o menos, y si lo volteamos un poquito, si se puede apreciar en la cámara, aquí tenemos un color un poco más marrón, y esto se debe a que, pues como comentamos, el mamey tarda alrededor de 16-18 meses en el árbol, y al estar en el árbol pues se encuentra a la intemperie. Entonces pues le dan las condiciones climáticas como la lluvia, el sol, la humedad, el calor, el frío, y pues es casi imposible que tenga un color uniforme en toda la periferia de la fruta, ya que en la parte de arriba, cuando está en el árbol, o sea en la parte que le da el sol o la parte mayor expuesta, es donde recibe todas esas contingencias del clima. Como podemos apreciar en este árbol, pues hay frutas que están más expuestas que otras. Unas están más al interior del árbol, donde están más protegidas por la sombra de las hojas, y hay otros que están más al exterior, donde pues les pega un poquito más los rayos del sol, y por consiguiente alcanzan tonalidades diferentes en la periferia de la fruta. Bien amigos, pues hasta aquí este video. Esperemos que les haya servido, esperemos que hayan aprendido un poquito sobre lo que nosotros hacemos, sobre el cultivo del mamey. Recuerden que aquí abajo pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar alguna pregunta, sugerencia, alguna duda que hayan tenido durante el video, o sobre algún otro tema. También nos pueden sugerir qué otro tema les gustaría de mamey que hablemos, que tratemos aquí en el canal. Y pues ya saben, es muy importante que le den like al video, que compartan, y otro punto también interesante es, por supuesto, que se suscriban, ya que estaremos subiendo más videos, más contenido. Estamos preparando un video muy importante, muy interesante, sobre la germinación de la semilla de mamey. Nuestra intención es hacer un ciclo de videos de todo el proceso productivo del mamey, empezando por la germinación de la semilla y hasta acabar con el empaque, y posiblemente también algo sobre la industrialización de esta fruta. Por eso es muy importante que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando nosotros subamos un video nuevo. Muy bien, y pues hasta aquí nos despedimos y nos vemos hasta el siguiente video.